Bueno, buenas tardes y como decía Lara, pues, me suena segunda parte de un ejercicio de continuidad en una reflexión colectiva como la que tuvimos el año pasado. Y eso me da pie también para decir que estamos mejor. Voy a argumentarlo. Estamos mejor. Y voy a terminar diciendo para que me sigáis prestando atención. La primera. El año pasado lanzamos Izquierda Unida una convocatoria por la democracia. Sí, ahora. Convocatoria por la democracia, que a algunos compañeros les parecía como muy naifes, esto que es, todavía Trump no había ganado en Estados Unidos, pero sí teníamos una reivindicación de las palabras en su reivindicación. Reivindicar el papel del pueblo, el poder del pueblo, que no nos roben el lenguaje, que es muy importante en esta batalla cultural, porque nos han robado el lenguaje, se han quedado con la palabra libertad, alguna gente que se cree que libertad es de elegir la cerveza que te vas a tomar por la mañana. No podemos estar dispuestos a que nos roben el lenguaje. Esa es la primera batalla previa a la cultural, pero desde una constancia en la que reivindicábamos la democracia porque no nos van a robar la democracia. ¿Cómo nos van a robar la democracia? Hace 50 años el fascismo fusilaba. Y la reivindicación democrática fue una reivindicación profundamente popular, de reivindicación del poder del pueblo, que, por cierto, el sistema ha demostrado sus limitaciones. Bueno, pues en esta convocatoria por la democracia yo os tengo que decir que hemos vivido 3 fases, que tienen que ver con la reflexión que he hecho en la primera frase. La primera fase fue de terapia. Yo me dediqué a ir septiembre, octubre, noviembre, con una terapia, más que reflexión política, eran actos de terapia. La gente no sabía interpretar qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en la propia sociedad española y qué herramientas necesitábamos para combatirla. Pero estábamos en una fase de shock. Después pasa a una segunda fase, enero, febrero, marzo, coincidente también con determinados acontecimientos, después del shock, de cierto pesimismo o perspectiva difícil del futuro que nos deparaba. Y un sentimiento también de preocupación por cierta asunción de irreversibilidad en que el proceso de la extrema derecha era un proceso que tenía que llegar porque los tiempos políticos los marca el fatum, el destino, no las luchas o las correlaciones de fuerzas. Pero me he encontrado con una tercera fase en la que la gente, superado el shock y superado también la reflexión de la irreversibilidad, estamos poniéndonos en una situación de combate. Vale, la extrema derecha no sabemos por qué ha llegado, hay mucha gente que sabe, lo hemos caracterizado aquí. Parece que nos transmiten y nos quieren transmitir que es irreversible su llegada, que eso forma parte de su estrategia. Esa forma parte de su estrategia, por tanto, la asunción de la irreversibilidad de la llegada de la reacción o del fascismo forma parte del relato para que se consiga su llegada real. Y sin embargo, veo y empiezo a vislumbrar una actitud más combativa y una actitud de disputa. Mirad, aquí estamos 6 organizaciones diferentes. Con unas compartimos un grado de alianza mayor desde el punto de vista institucional, con otros desde el punto de vista político, pero todos tenemos una misma coincidencia. Primero, no asumimos la irreversibilidad de la reacción en la llegada, por ejemplo, al poder en nuestro país. Segundo, la resistencia, en todo caso, ante la confrontación con la extrema derecha y con el fascismo, porque el título refleja que hay una preocupación en torno a un vértice que no es el que nos gustaría. Nos gustaría estar hablando de cómo llegar ante el socialismo. Pero no, resulta que cómo tenemos que confrontar. Y aquí coincidimos todos en que la resistencia para confrontar se hace también desde el ámbito institucional con un gobierno que hay que sostener desde sus contradicciones, pero asumiendo que estratégicamente un avance en términos de materialidad, en conquistas sociales y en confrontación ideológica ayuda a crear las condiciones para buscar una estrategia de horizonte a una sociedad superadora del capitalismo. Base
de un fascismo que es una expresión en momentos de crisis del capitalismo. Y tercer elemento que nos une, que la confrontación con la extrema derecha tiene que tener una base de disputa, esto es, que ni es irreversible ni nos resignamos, esto es muy importante. Ninguno de estas organizaciones que representamos aquí nos resignamos a que llegue el fascismo porque sí, porque le toca, porque es que es la moda, es el vértice, ha llegado a Estados Unidos, a Argentina. No. Asumimos la posición de disputa. Y en esa decisión de disputa yo creo que hay que introducir un elemento que es liberarnos de la melancolía. Una melancolía que es absolutamente estéril para la política. Liberarnos de la melancolía. Mirad. Tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas del trabajo que hemos hecho en el peor de los escenarios. Yo veo en España, por ejemplo, y digo para no sacudirnos con el cilicio, ¿no? Mira, en España, ¿cómo vería yo si yo fuera Florentino Pérez o si yo fuera el jefe de Iberdrola o fuera el jefe de estos invisibles que tienen mucha pasta, tienen el dinero como maldición y ni siquiera salen en los medios de comunicación? ¿Cómo vería yo a la derecha política en España? Como una pandilla de inútiles. O sea, ellos tienen los consejos de administración de las grandes empresas, tienen terminales que operan coordinadamente, sincrónicamente en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en el Estado profundo del alto funcionariado, que operan en la alta oficialidad de sectores del Ejército y de las fuerzas de seguridad, que opera en los servicios de información, que opera en una absolutamente descompensada hegemonía de los medios de comunicación. Y con todo este poder, mi brazo político es incapaz de obtener el gobierno. Son una pandilla de inútiles para el poderoso que tiene recursos y que le dedica esos recursos a la obtención de ese poder. Y digo esto a contraris porque a pesar de que no tenemos ni hegemonía cultural, ni hegemonía mediática, ya me diréis, ni hegemonía económica, ni financiera, se nos están comiendo cierto mensaje reaccionario en sectores tradicionalmente apegados a nosotros, como puede ser la docencia, como puede ser profesionales de la sanidad. Cierro. Pues no está tan mal. En este país estamos resistiendo frente a una Unión Europea que está formada por gobiernos de derecha y de extrema derecha y que cuando tú hablas con un amigo italiano o un francés o una amiga francesa te dicen, ¿pero de qué te quejas tú? Vamos a no obviar el marco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay las caracterizaciones, le hemos dicho, el fascismo es una constante que se expresa de diferentes formas, tenemos el fascismo encima de nuestra mesa, y lo importante ¿cuál es? Por eso termino al decir que estamos mejor. Lo importante es que, como decía Manu Pineda, no sé por qué estaría... ojalá lo tuviéramos de eurodiputado en estos momentos tan necesarios, me decía, hace ya mucho tiempo, ¿cuándo va a saltar la chispa con respecto a Palestina? O sea, Manu Pineda en noviembre de 2023 decía, se está cometiendo un genocidio en Gaza. Noviembre de 2023. Y decía, oye, ¿cuándo va a saltar la chispa? La chispa ha saltado. Ha saltado una oleada formidable, internacional, no solo de nuestro país, que también lo encabeza. Manifestaciones formidables y transversales en la Vuelta Ciclista, en los estadios de fútbol, termómetro profundo del sentir popular, o en las manifestaciones que hemos celebrado por todo nuestro país. Y en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que hay una actitud ya a la ofensiva de basta ya de pensar por qué está la extrema derecha, ya está. ¿Por qué el discurso de odio cala? Lo está. ¿Y qué tenemos que hacer? Ese es el cambio que ha operado. El cambio que ha operado es que ya nos hemos puesto a la ofensiva en una convicción, y es la última coincidencia, y tenemos más, pero sí la que quiero resaltar, que es que el combate de la extrema derecha no va a venir por la vía socialdemócrata de que viene la extrema derecha, sino de atacar las causas que motivan su auge y que tienen en la vivienda la gran contradicción de una clase trabajadora que ve subsumida su mejora de renta con un empeoramiento del acceso a un derecho básico humano y que por tanto tendremos que establecer como prioridad. Pero estamos mejor, ¿por qué? Porque estamos en una posición, permitidme que lo diga, de combate. Y eso es muy importante en la izquierda para decir, nos despojamos de la melancolía, de la nostalgia y nos situamos en situación de lucha, en situación de esperanza, que es lo que hay que construir. Construir la esperanza como proyecto político y proyecto de vida. Muchas gracias.